La data en el mundo de los negocios es una de las herramientas más poderosas y más potentes que existen. Todas las compañías usamos datos. Lo que pasa es que unas usamos más y otras usamos menos. En Farmacias Peruanas entendimos el uso de los datos nos puede generar una ventaja estratégica. Entiendan el negocio en el que están, van a poder sumar y tener esas conversaciones que dice Edmundo. Es fundamental. La data es tan importante como los productos que vendemos. Ahora viene Mirta Zamudio, conocida de todos nosotros, parte del Consejo Directivo, para liderar el panel del rol del board en la estrategia de datos, la segunda tendencia que vamos viendo en este congreso, cómo nosotros somos precisamente los que lideramos la estrategia. Junto con Mirta va a estar Lienke Skol, Álvaro Merino y Edmundo Yáñez. Bienvenidos. Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro congreso de CDO Latam. La verdad que hemos organizado con mucho interés de que aportarles verdadero valor en este tema de datas. Y en esta oportunidad hemos incluido dentro de la agenda un panel con directores y consejo para tratar acerca del rol del board en la estrategia de datos. Y quería comentar algo que ustedes seguro ya conocen, es que el directorio es el órgano de gobierno de mayor responsabilidad en una empresa, tanto administrativa, civil, como hasta penal, ¿no? Y entre sus roles principales se encuentra participar en la formulación de la estrategia de una empresa, los alineamientos, etcétera. Pero uno que me parece, y es de mi punto de vista importante, es el impulsar esta constante adecuación al cambio que debe tener una empresa para lograr su crecimiento y generar un aporte de valor sostenible en el mercado. Más aún en esta era donde la transformación digital ya no es una opción sino un requerimiento y donde las empresas ya lo están incorporando dentro de sus estrategias también, porque lo están entendiendo la transformación digital que está centrada en este replanteamiento continuo del modelo de negocio para aprovechar los avances continuos de la tecnología como gran facilitador y de la analítica como un gran impulsador. Este nuevo enfoque representa nuevos retos para un directorio, ¿no? Y en esta oportunidad, para conversar acerca de ello, hemos invitado a dos excelentes directores independientes de varias empresas y de gran trayectoria. Lienke Skol, una querida amiga que ya la presentaron, Álvaro Merino de Reina, y también al CEO de Farmacias Peruanas, Edmundo Yáñez, que nos va a complementar y nos va a enriquecer este panel con sus comentarios y experiencia sobre esta disciplina. Entonces, ya entrando en el tema, sabemos, y justo lo ha comentado también un poco Iván, tanto la data como la analítica vienen desde hace décadas atrás. Sin embargo, está experimentando un crecimiento explosivo. Muchas empresas lo incluyen ya en su transformación para poder ofrecer productos y servicios más personalizados y de mayor valor. Entonces, en ese entendimiento, quería preguntarle aquí a nuestros panelistas si es que tanto en las empresas donde son directores y en la empresa Edmundo donde lideras, están considerando al dato como un activo estratégico y si es que también, de ser así, están contando con una estrategia del dato. Bueno, gracias. Gracias por la oportunidad. A ver, primero definir un activo, ¿no? Dentro de la empresa un activo es aquel bien en el cual tú inviertes y esperas resultados. Entonces, si vemos la estrategia de data y data analytics como un activo, eso es lo que esperas, digamos, después de haber visto una inversión en el equipo de data, en el software, en las capacidades. Y efectivamente, si lo ves desde esa perspectiva, en la empresa, en Farmacias Peruanas, invertimos bastante en todo lo que es data, porque no concebimos el negocio sin un buen manejo de data. Y también esperamos los resultados y medimos los resultados. Y la estrategia detrás de data y data analytics es básicamente, la podría resumir en 3 Cs. La primera C está relacionada a la confiabilidad. Los datos se producen en distintas fuentes y si no son confiables a la hora de presentarlos, estás haciendo algo mal. Entonces hay que invertir mucho en que la data que se maneje en la compañía sea de una sola fuente, sea confiable y tiene que ver con todo esto de centralizar los datos, donde hay que poner mucha inversión. La segunda C está relacionada a las capacidades. Tener capacidades, ya sea en términos de recursos, talento, en tema de software, en tema de las capacidades
analíticas, no solo el equipo que está relacionado a data, sino también los equipos comerciales, financieros, etc. Y la tercera C en nuestra estrategia de datos está relacionada mucho a la cultura, o sea, una cultura de datos dentro de la organización. En farmacias peruanas, la cultura ya no permite que alguien diga en términos de cómo te fue en la venta, bien. Bien no es un número, no es un dato. Entonces, y esa cultura se va generando en cada minuto. Entonces, parte de la estrategia es que cada vez que uno haga algún comentario, ese comentario se convierta en información y esa información esté respaldada con datos. Primero, gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Y ya desde el lado del directorio, ¿no? Yo te diría que depende mucho de la madurez propia de la empresa y la madurez de los miembros del directorio. Como hemos hablado varias veces, mucho es un tema de personas y el foco que le pongas. En la experiencia que tengo directorios donde es un punto estratégico el tema de data, ¿no? Es parte de la agenda, tenemos CDO, que reporta el directorio, no todos los meses, pero cada cierto tiempo. Hay una estrategia, hay una gobernanza de datos, ¿no? Que es fundamental. ¿Quién es dueño de qué dato? Y primero, ¿cómo se define el dato? ¿No? Porque, no sé, el nombre del cliente en un lado lo tienes como nombre del cliente y el otro cliente y ya perdiste. Entonces, es esa estrategia y esa gobernanza de datos fundamental. Pero también hay empresas donde todavía no hay una madurez y se ha identificado que realmente la importancia que tiene la información en su negocio y cómo puede impactar y hacerlos mejor, ¿no? Entonces ahí nuestro rol es poner sobre la mesa el tema y tratar de que se defina una estrategia o acompañarlos desde el liderazgo a tener una estrategia que vaya alineada con la data, que es fundamental para el impacto del negocio, ¿no? A ver, una experiencia muy parecida a la del INEC, ¿no? Distintas organizaciones tienen distintos niveles de madurez en todo sentido. Empresas que tienen un gobierno de datos y una estrategia de información, y otras empresas que no son conscientes de la importancia de la información. Muchas empresas que usan la data que tienen, pero ni siquiera han pensado en qué hay de la data que no tengo, ¿no? Y uno puede encontrar eso, se pasea por todo el mercado y va a encontrar distintos niveles de madurez. Creo que un evento como este ayuda a que todos entiendan la importancia que tiene la información en el mundo en el que vivimos. Si nosotros comparamos cuánta información había, facilito, a inicios de este siglo, se dice que el 1 por 1000 de lo que existe ahora. Hace 24 años un video no era data, ¿no? Un video era un video, está en formato análogo. Una foto, una tomografía, unos rayos X no eran data. Hoy son data. Cuando uno tiene una tomografía, por ejemplo, se puede convertir en información, en data, que a través de la tecnología se puede explotar y convertir realmente en más información. Cuando uno ve un partido de fútbol, antes estaba grabado. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, se puede sacar mapas de calor, se pueden hacer análisis completos de todo. Muchas empresas, muchas personas, muchos profesionales todavía no terminan de entender la importancia que tiene la data de la información, y eso se traslada a las empresas de distinta manera. Sí, efectivamente, y nos queda claro que es una evolución y que, digamos, para cumplir toda esta elaboración, ejecución de una estrategia y estos factores que ha mencionado Edmundo, de contar con las capacidades, con la cultura, que nos comentabas, esas 13 que nos hablabas, coincidimos que definitivamente va a depender mucho la madurez de la empresa y de la diversidad en un directorio para poder tratar estos temas. Y dicho esto, para realizar este trabajo, para poder conseguir la recopilación, el dato en sí mismo no tiene valor intrínseco. Por lo tanto, hay que capturarlo, hay que almacenarlo, procesarlo para extraerle el mayor valor posible, ¿no? Y para esto hay un rol que todos conocemos, que es el Chief Data Officer, y que muchos de nuestra asociación justamente es el origen, ¿no, Iván? Que fue juntar a todos los Chief Data Officers. En su experiencia, Lieneke y Álvaro, ¿cuál creen que es qué esperan del rol que tiene estos CDOs en sus empresas donde son directores, o el responsable de analíticas, por ejemplo, ¿no? Que también tiene diferentes nombres? Depende de la madurez de la empresa, vuelvo a decir, ¿no? Sí. Pero tiene un rol fundamental porque tiene que conectar toda esta parte técnica, no necesariamente tan digerible, como dijo el expositor anterior, con el negocio, ¿no? Tiene que ser esa bisagra que pueda conectar y mostrar el valor de hacer una inversión en data, en información. Como lo dijiste, Edmundo, en su momento, es fundamental las personas, ¿no? La parte de cultura. Y él también tiene que, de cara hacia el liderazgo y hacia el negocio y de cara hacia la organización,
tratar de transmitir la importancia y el valor de ponerle foco a la información y cómo sacarle valor, ¿no? Creo que el rol del Chief Data Officer es importantísimo por varias razones. La primera, en el mundo en el que vivimos hoy, yo creo que, y esta es una estadística que pueden sacar de distintas fuentes, 80% de las decisiones que toman las personas y las empresas las toman sobre la base de la percepción. Yo creo que, me parece que, recuerdo que, me han contado que, y mi experiencia me dice que. Lo segundo, la data es dura, es compleja. La data hay patrones, la data tiene contexto. Hoy se estudia para ser un data scientist, se estudia para realmente saber qué hacer con la información. Y como la data es dura, el rol de un Chief Data Officer es realmente ayudar a el resto de la empresa, a las áreas de negocios, al directorio, a los ejecutivos, a entender el valor que tiene para una organización y para el futuro de una organización, utilizar la información y la data de una manera correcta, porque la data es como casi cualquier cosa que existe ahora. Cuando hablamos de la inteligencia artificial y preguntan, ¿la inteligencia artificial es buena o es mala? Bueno, es como un arma, ¿no? Si la usas para el bien es buena y si la usas para el mal es mala. Igual lo mismo sucede con la data. Entonces creo que el rol de un Chief Data Officer, de un buen Chief Data Officer, es ayudar a las organizaciones, a la empresa, al directorio, a los ejecutivos, a que encuentren el valor real que existe en tener toda una disciplina, una estructura, una estrategia, etcétera, etcétera, alrededor del mundo de la información y la data. Sí, y eso sin duda implica cambios en la organización, fomentar este despliegue que coincidimos todos de la cultura y contar sobre todo con esas capacidades que también comentabas, Edmundo. Y quisiera que nos comentes justamente tú desde el punto de vista ejecutivo, ¿cómo vienes impulsando el uso de los datos en farmacias peruanas y qué cambios has visto en la organización o qué aprendizajes podrías comentarnos sobre este proceso? Bueno, hartas experiencias, pero como decía Álvaro, ¿no? Hoy día las decisiones, en algunos casos todavía hay compañías que dicen que toman decisiones en función al yo creo, a la experiencia. Uno de los roles que me ha tocado en farmacias peruanas es impulsar el rol de la data y ser estrictos en las apreciaciones, digamos. La cultura se crea con ejemplos y con la historia y básicamente con conversaciones que se dan el día a día en la oficina. Entonces, por ejemplo, en un comité directivo, si alguno de los equipos va a presentar cualquier tema, un tema comercial, y dice que estas categorías están creciendo porque está haciendo frío, bueno, esa es una hipótesis. Entonces, mi rol dentro, como CEO, es a veces ordenar la conversación y decir, qué buena hipótesis, demuéstrala, ¿no? Entonces, las creencias son hipótesis y las demostraciones son los datos que nos validan o rechazan esa hipótesis. Y de alguna manera, para los CDOs, digamos, un buen ejemplo para demostrar el valor de un CDO y de la data en la compañía es cuando uno valora las cosas cuando no las tiene, ¿no? Entonces, imagínense una compañía que no sabe cuánto vendió ayer o cuánto vendió el mes anterior. Crisis absoluta. Un día que se cae la base de datos, pucha, hay compañías que sufren más o sufren menos. Entonces yo creo que esto de la madurez de las compañías es un mito. Todas las compañías usamos datos. Lo que pasa es que unas usamos más y otras usamos menos. Entonces creo que en farmacias peruanas entendimos el uso de los datos nos puede generar una ventaja estratégica. Y en la medida que utilices la data como una ventaja estratégica, no solo tener el dato, sino interpretarlo, usarlo, explotarlo, te da a la organización un leverage que no lo van a tener necesariamente tus competidores. O si lo van a tener, tienen que invertir tanto como tú, digamos. Y no solo en equipos, en software, sino también en talentos. Y lo más importante, en la cultura. Entonces, para nosotros en farmacias peruanas, la data es tan importante como los productos que vendemos. O sea, un local nuestro, nosotros tenemos las dos marcas de farmacias, Incafarma y Mifarma. Los locales venden y esos activos producen porque tienen productos para vender. Los equipos comerciales y los equipos de ventas pueden generar mejores estrategias de venta con data. Entonces, para ellos el insumo es la data y si no, están produciendo hipótesis que en la prueba y error resultan más caras. Entonces, para nosotros la data es tan importante como tener los productos. Qué bueno, qué buen mensaje. Y además coincidimos que un punto de partida, como bien dices y como habían comentado también los otros directores, la cultura. Y tomando lo que decía Álvaro, esto de tomar decisiones con intuición,
Yo creo que el directorio ya está cambiando, el board, ¿no? Antes pensar que un directorio se componía por 5 o 6 personas quizás que sin duda tenían mucho conocimiento, experiencia y que eran capaces de tomar las decisiones importantes de una empresa, ¿no? Pero hoy las empresas, como bien señalas tú también, Edmundo, ya nos piden mayor valor, un mayor aporte de valor, y eso nos lleva a que hoy los directores, lo que decía Liene, que madure, tenga diversidad, tenga diversas perfiles, y esto no significa, ojo, que el director tenga que tener conocimiento total de cada disciplina, que domine la tecnología y mucho menos la analítica, pero sí que ya entienda que utilizar la data, por ejemplo, va a significar a la empresa que elabore estos mejores productos y que tomemos mejores decisiones, como bien comentaba en la experiencia que nos comenta Edmundo. Y por eso, Lieneke y Álvaro, quería preguntarles, ¿ustedes recomendarían a los directores que puedan capacitarse en el tema o llevar alguna certificación? Puede ser de CDO Latam, ¿no, Iván? A futuro, para que puedan, digamos, entender cuando el CDO va a presentar al directorio su plan estratégico, podamos entender cómo plantea los casos de uso, que es el punto central, el arte para visibilizar ese valor que nos puede dar los datos, cómo hacer como directores esas preguntas retadoras que hacemos al equipo para enriquecer justamente la toma de decisiones, cómo saber que lo que nos responden tenemos un criterio para decir que nos hace sentido, porque estamos entendiendo cómo gestionan, cómo gobiernan los datos y cómo plantean, por ejemplo, los casos de uso. ¿Qué recomendarían ahí, Álvaro y Lieneke? Este es un mundo cada vez más competitivo. Cuando hablamos de la tecnología y hablamos de la data, las empresas tienen que competir con otras empresas, incluso que ni siquiera vienen del mismo negocio, ¿no? El día de mañana puede aparecerle una competencia a farmacias peruanas de algo completamente virtual, sin una sola tienda, es un competidor que no conocemos, no entendemos. Entonces la tecnología, al igual que la data, resulta ser una herramienta, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo. ¿Ustedes pelearían una guerra con arcos y flechas hoy? Ninguna posibilidad de ganar. ¿Por qué? Porque el enemigo, o el competidor en este caso, tiene armas de verdad, tiene armas espectaculares. La data, en el mundo de los negocios, en esta batalla o en esta guerra que es el mercado y ganarle a los competidores, es una de las herramientas más poderosas y más potentes que existe. Nosotros como individuos tenemos dos opciones. Como yo no soy abogado, no voy a saber nada de leyes. Y cuando están discutiendo un tema de leyes, yo me declaro ignorante y me escondo debajo de la mesa. Y en realidad yo creo que es una obligación de todos los profesionales, no solamente quienes aspiramos a ser directores de empresas, sino de los ejecutivos también y de todas las personas, aprender, entrenarse, ser más competitivos, ¿no? Y hoy una persona que no sepa por lo menos una parte básica de lo que significa la data, la información y todo lo que se puede hacer con la información, es una persona que en términos de competencia está en una desventaja frente al resto del mercado. Yo creo que es una obligación de cada uno de nosotros como profesionales y de las empresas prepararnos y preparar a nuestros colaboradores o buscar a los colaboradores adecuados, a los profesionales adecuados en el mercado. Y yo creo que esto es una obligación. Hay hoy alguien que no está preparado en ese tema, es una persona, un profesional que está en desventaja. Complementando un poco lo que dijiste, Álvaro, y estoy totalmente de acuerdo. La capacitación es fundamental y tiene que ser constante, y es de dos vías. Una es uno mismo, tiene que seguir capacitándose y siendo curioso en los temas. Por otro lado, desde los directorios también fomentar esa capacitación, esas ganas de seguir aprendiendo. El ejemplo claro y que estamos viendo hoy es el tema de data, pero en general debemos saber de tecnología, es como lo digo siempre, ¿no? Antes era importantísimo para tener una buena carrera saber inglés. Bueno, ahora también saber de tecnología, ¿no? No se pretende que sepas programar, que desarrolles una app, pero sí entender qué es un app, qué es la data, qué es analítica, qué es inteligencia artificial, qué es un data lake. Son conceptos ya del día a día y que están en las discusiones estratégicas, además. No son temas que se tocan solamente con el director de tecnología y con la gente de tecnología, sino en el negocio mismo, y tú mismo lo has dicho a la hora que cuestionas un poco la información que te dan, Edmundo, hablas de información, hablas de tecnología, me imagino, ¿qué has utilizado para sacar esto o el otro dato? En fin, entonces creo que cada uno de nosotros y a todos los niveles de una organización tenemos que saber qué es y qué hay en tecnología y no solamente saber qué hay, sino estar al día en lo que se viene, porque esto es tan cambiante
que tenemos que estar constantemente preparados, ¿no? Claro, no solamente ver el corto plazo, sino también el largo, por ejemplo, ¿no? Y coincidimos en que el dato, pues, es clave, hay que cuidarlo y por eso hay que capacitarnos para saber hacerlo, ¿no? El dato es la piedra angular de cualquier modelo analítico. Podemos tener el mejor modelo, pero si la data no es confiable, los resultados van a ser equivocados y nos van a llevar a tomar malas decisiones. Pero también entonces somos conscientes que es la analítica, en este caso, la que es el gran acelerador de cualquier transformación que tengamos y de hecho queda claro que siempre hay que estar preparándonos continuamente, un aprendizaje continuo, mejor dicho, para hacer frente a todos los desafíos. Y dicho esto, Edmundo, en tu opinión, los esfuerzos deben estar orientados más a cambiar la forma en que opera el negocio e impulsar una toma de decisiones más analítica o generar valor en el corto plazo o un mix de ambas, por ejemplo. O sea, yo creo que cambiar el modelo de negocio no corresponde al equipo de data ni a la estrategia de data analytics. Puede apoyar sin duda, pero los cambios en estrategia de negocio vienen por otro lado, vienen más por el mercado y yo te diría por el impulso de los hábitos de consumidores, ¿sí? El consumidor es el que lleva la tendencia, o las empresas tenemos la obligación de acercarnos a las necesidades cambiantes de los consumidores. Sin embargo, en términos de data analytics, yo creo más en este refrán italiano que dice piano piano va lontano, que cortos plazos producen un largo plazo. De pronto cuando vemos inversiones en tecnología y en los equipos de data, la verdad es que requieren harta inversión y además ahora con todos estos costos de la nube, es una locura. O sea, el proyecto que te presentan cuesta $1,000 mensuales en consultas a la nube y de pronto estás pagando 5,000 y si no controlas se convierte en $100,000 mensuales, digamos, porque la nube consume bastante. Y ustedes lo saben. Entonces, yo creo que el corto plazo es importante para todos los CDOs y todos los equipos de data, porque con cortos plazos se pueden ganar muchas batallas, ¿no? Y hablando en términos de guerra, como decía Álvaro, las guerras se ganan con batallas y hay que dar batallas y en esas batallas hay que ser exitosos. Entonces, de pronto, los equipos de data sí tienen muchas oportunidades en el corto plazo de demostrar el valor que pueden crear a la empresa. Y el valor que crean a la empresa se da en distintas fuentes. Hace algunos años atrás, en Farmacias Peruanas, cuando preguntamos cómo fue la venta el mes pasado, te respondían, bien, un buen mes. Oh, qué bueno, y todos nos aplaudían, buen mes. Después pasamos rápidamente al estadio, ¿no? Crecimos 8%, 8%, uy, qué bueno, estuvimos cerca de doble dígito, bacán, ¿eh? Pero hoy en día ya somos capaces de responder cómo fue el mes pasado y alguien en la compañía te puede responder, crecimos 8% mientras los competidores crecieron 4% y el mercado creció 6%. Y esto fue gracias al crecimiento de la venta a los clientes fidelizados que usaron una mayor tasa de proporción de cupones entregados a ellos, ahí está Luchito, con una mayor conversión sobre categorías que no compraban antes. Entonces, todo eso está detrás de la data, ¿no? Pero no solo de haber explicado qué pasó, sino que gran parte de la estrategia comercial fue basada en el conocimiento del consumidor, en el conocimiento de qué compran, qué no compran, en qué momento podemos hacerle un descuento adecuado, qué clientes valoran más el 15% que el 10% y qué clientes pueden comprar con el 15% y no con el 20%. Entonces, todo eso está valorizado y los equipos de data autofinancian las inversiones. Y desde este punto de vista, no les voy a decir que no me importa cuánto gastamos en la nube, pero sí les puedo decir que esa inversión se paga y se paga con creces. No solo en términos de satisfacción del cliente, porque además la medimos con un NPS creciente, que ya está en 63% y empezamos con 52%. Entonces ya no son inspiraciones en función a la experiencia, ya no son hipótesis en función a yo creo que, sino que son demostraciones de las hipótesis de las creencias que finalmente hacen que la inversión en cualquier estrategia comercial, avalada por datos, dé los resultados. Entonces yo creo que ganancias de corto plazo para los CEOs pueden generar confianza en los comités directivos y en los directorios para después decir, inviertan, porque esta inversión va a rendir. Entonces yo creo que estos cortos plazos y estos quick wins están a la mano de los equipos de data y pueden utilizarlo bastante bien.
Sí, Álvaro, claro. Me permites comentar algo que refuerza lo que dice Edmundo, ¿no? La diferencia entre eficacia y eficiencia, ¿no? Yo puedo matar una mosca con una granada y seguramente es eficaz, pero es absolutamente ineficiente, ¿no? Entonces, ¿qué cosas suceden en el mundo de la tecnología, especialmente para quienes no conocen, que vienen con un proyecto pequeño y termina costando un ojo de la cara, porque no está completamente bien pensado, ideado, no tiene las métricas correctas, que es data, que también es parte del proyecto de data? Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que buscar es eficacia y eficiencia. Hablábamos con Lineker comentando una primera presentación. Claro, uno para conseguir el 90% de la data que necesita, de repente le cuesta 100. Para conseguir el 100% de la data que necesita, le cuesta 10.000. Hay una parte de la data que conseguirla ya es extremadamente difícil y a veces nos volvemos ineficientes en tratar de lograr eso. Quien está en el mundo de la data también tiene que pensar dónde está el corte que hace que esto sea un buen negocio para la empresa y la organización, ¿no? Complementando lo mismo, lo que dijiste es tan importante, el conocer cómo se mueve tu cliente, ¿no? Antes de llegar a ese punto era muy difícil, los ponías en nichos. Ahora, si manejas muy bien tu información, y no solamente la información interna, también la información externa que puedes sacar de otras fuentes, puedes identificar perfectamente al cliente y ofrecerle exactamente lo que él necesita, ¿no? Y ahí tu NPS va a seguir subiendo a 63, 70, 75 y ya no son los costos ni el tiempo que te requería, no sé, 5 años atrás, porque ni siquiera vamos a decir 10. Entonces, pero eso tiene que estar basado en una estrategia sólida. No es que ahora se me ocurre que voy a analizar a mi cliente a ver cómo, sino marcar una estrategia de negocio acompañada de una estrategia de datos que va acompañada del talento para poder ejecutarla de manera exitosa, ¿no? Y es clave entregar estos mínimos viables, hablando en términos ya de agilidad, que bien decías, Edmundo, que de muestras que esto es una realidad, ¿no? Que no es solo una teoría o grandes proyectos que sin duda también se puede hacer con el de escalado, pero entregar los goles tempraneros que hablaba un jefe que teníamos en el BBVA, era importante dar estas entregables para que la gente se lo crea, ¿no? Pero y entrando un poco al tema que los tres comentaban, hay cifras, y mantener un poco de cifras que el tiempo nos ayuda. Es que hay encuestas de McKinsey, por ejemplo, que realiza a 500 empresas en esta oportunidad, donde el 65% respondieron en sus organizaciones que utilizan regularmente la inteligencia artificial. Y este porcentaje ha crecido el doble respecto a la misma encuesta realizada en las mismas empresas el año anterior. Entonces, ¿qué significa? Además, ellos explican que se debe a la incursión de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que lo usa. Pero hay una acotación relevante donde explican también que el éxito de este modelo donde han utilizado la inteligencia artificial han tenido solo el 15% de éxito. ¿Esto qué significa? Que quizás la impaciencia a veces de los directivos en utilizar la inteligencia artificial generativa, que además es hoy de fácil acceso, nos hace a veces superar etapas relevantes y no utilizar los datos confiables que debemos utilizar. Y eso representa los mismos riesgos que puede tener la inteligencia artificial tradicional. Pero también queda claro en otras encuestas que ha realizado EY en su momento, en que los resultados que de aquellas empresas que usan estas capacidades digitales y la inteligencia artificial y la analítica, muchas veces es el doble, 200% más de aquellas que quedan rezagadas porque no lo utilizan. Tal cual como decía Liene, que pues no llegan al cliente con esta oferta personalizada y precisa para aportarle mayor valor, entre ellas, ¿no? Pero también indican que la expectativa que se tiene es muy alta a lo que justifica la inversión. Esto que nos decía Edmundo, sí, hay que invertir, pero digamos los resultados deben darte esa satisfacción de que invertí bien, ¿no? O invertí demasiado para el resultado que estoy obteniendo. Entonces, eso a qué lleva a una reflexión que yo planteaba, era que para mí eso está mostrando o demostrando que la participación tanto del board como del C-level o el CEO es fundamental en el uso justamente adecuado de esta inteligencia artificial, de esta analítica, etcétera, porque esto va a llevar a que el uso sea el mejor, porque también se puede usar, lo decías creo que Álvaro, para el mal, ¿no? O inadecuadamente no cuidar los datos personales, etcétera, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo consideran que podría promoverse un alineamiento adecuado de las expectativas sobre la inversión en data, ¿no? En data analítica, inteligencia artificial en general, entre el directorio, el comité ejecutivo, que es la gerencia,
y las áreas tanto técnicas como operativas. Álvaro Lienecke, en su experiencia de directores, ¿cómo podríamos promover este tema? A ver, yo soy de los que piensa que la data es importante, las personas son importantísimas, el planeamiento es importante, ¿no? Todo buen proceso de planeamiento me lleva a identificar a dónde quiero ir, qué quiero hacer y qué recursos necesito para poder llegar a donde yo quiero llegar. Y un planeamiento se puede hacer de muchas formas, lo puedo hacer de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Yo creo que lo primero, siempre hay que mirar el mercado, y lo dijo Edmundo muy claramente. Lo que manda es el mercado, no son mis buenos deseos, no son mis buenas intenciones, no es mi ambición. No. Lo que manda es el mercado. Hay un mercado, tiene una capacidad de consumo, hay competidores, puedo capturar una cierta porción, hay otra parte que no puedo, hay lugares donde llego, donde no llego. Pero todo parte de un buen planeamiento. Si yo hago un buen planeamiento identificando hasta dónde puedo llegar, cómo puedo llegar, qué tengo que hacer, decido cuánto puedo invertir. Y dentro de estos procesos de inversión, en las metodologías modernas, las metodologías ágiles, existen los famosos MVPs, ¿no? Puedo jugar un poco, puedo darme cierta libertad para experimentar. Un buen amigo mío tiene una teoría que se llama Chaos in a Box. Yo puedo generar caos siempre y cuando lo contenga un determinado espacio donde la cantidad de dinero que voy a utilizar para jugar esté acotada y los tiempos estén acotados y no voy a contaminar a toda mi organización de caos. Entonces, yo creo que un buen planeamiento acompañado de todas estas metodologías modernas y ágiles tipo MVPs ayuda a que las compañías puedan llevar estos procesos de una manera ordenada, coordinada. Obviamente gestión de proyectos, gestión de gastos, etcétera, etcétera. Esa es la forma de hacerlo. O sea, yo creo que todas las nuevas tecnologías no nos llevan a ser menos profesionales, ¿no? Al contrario, nos fuerzan a ser más profesionales. Si no sucede lo que dice Edmundo, ¿no? Termino gastando en la nube una cantidad de dinero brutal, porque a diferencia del pasado, que yo tenía un centro de datos, que eran mis límites y mis confines, hoy la nube pues no tiene confines y es como un caño que yo tengo que cerrar o abrir. Si lo dejo abierto, la gente sale como loca y empieza a probar y a jugar y a gastar y claro, termino con una cuenta que es como la cuenta de luz o cuenta de agua que termina siendo inmensamente cara, ¿no? Pero todo se puede llevar, Mirta, yo creo que hay que seguir haciéndolo sobre la base de un planeamiento correcto. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Y además tiene que estar viniendo desde tema cultural para poder entender lo que comenta Álvaro, tiene que ser impulsado desde el directorio y la gerencia, ¿no? Y ahí es importante que el directorio cada vez entienda la importancia de la relación entre el negocio, la analítica y la tecnología. Que este modelo de relación tiene que estar integrado porque muchas veces es el que te garantiza el éxito o el fracaso de lo que hagamos, ¿no, Lienecke? Sobre todo en los directorios que nosotros participamos, ¿no? Es correcto. Y esta etapa de planeamiento, todas las áreas de negocio, lo más probable es que vengan con propuestas donde la analítica es la respuesta, que inteligencia artificial y el proceso y la metodología de planeamiento es fundamental porque te ayuda a priorizar, dependiendo de cómo estás viendo el mercado en ese momento, cómo están tus clientes, cómo están tus competidores, tus proveedores, tu entorno, y dependiendo de eso, pues vas a priorizar en dónde vas a invertir, ¿no? Y si vas a utilizar inteligencia artificial, en dónde es que la vas a utilizar, porque al final la puedes usar donde quieras y la data la vas a usar siempre. Y te diría que además tenemos que asegurarnos, dando un pasito atrás, que hacemos un buen diagnóstico de la información que tenemos, ¿no? Asegurarnos como directorio que esa información que se está manejando dentro de la organización es una información que está limpia, que ha habido todo un proceso para poder asegurarnos que la información es la adecuada, para además poder construir de una manera mucho más certera y confiable las estrategias sobre esa información. Entonces, te diría planeamiento, como dijo Álvaro, fundamental, y sobre eso priorización, ¿no? Porque vas a poder tener soluciones en todas las áreas. Sí, totalmente de acuerdo. Y cuidar mucho las etapas, ¿no? Porque en todo esto, como bien sabemos, el dato insistimos mucho en que esté bien gobernado. Y esto no es un proceso de la noche a la mañana. Esto toma su tiempo y es relevante que la organización también se involucre, ¿no? Sobre todo para satisfacción de los Chief Data Officers que no sufran en que a veces tanto el CEO, ¿no, Edmundo, como los directores pedimos resultados, pero hay que, si lo entendemos cómo es este proceso, podemos tener esa paciencia necesaria para esperar que tengamos los resultados que nos presenten, tenga sentido, ¿no? Y ya entrando quizás en la ronda final, esta pregunta es para mí, para los tres, digamos, muy importante, porque hoy nos acompañan tanto en la sala hay muchos CDOs, y nos acompañan tanto a nivel presencial como virtual, no solamente de Perú, sino también de la región. Tenemos la suerte de tener en muchos países de América Latina ya representantes de nuestra asociación. Entonces me encantaría que le puedan dar una recomendación, primero a los CDOs, ¿qué recomendaciones le darían para
digamos, tener ese alcance o esa llegada tanto al nivel de ejecutivo, como el CEO, para que pueda entenderlo de la mejor manera, como al board, a los directores, para que nosotros podamos apoyarlo y acompañarlo en su proceso de transformación analítica. Y la segunda sería, ¿qué recomendaciones le podemos dar a aquellas empresas que todavía no están impulsando el tema de la data y que el directorio tampoco lo está acompañando al CEO en ese proceso de transformación? ¿Qué recomendaciones le diríamos para que trabajen en alinear esta estrategia de datos con la estrategia de negocios? Si quieres, Edmundo, empezamos contigo. Primero les diría, apaguen la data por una semana. No lo hagan. ¿Quieres que llore? Pero relacionado a eso, ahora que tengo su atención, hagan dar cuenta de lo relevante que es la data en las organizaciones. Muchas veces uno tiene el recurso, pero no sabe qué tan valioso es. Entonces yo creo que la organización entera, su CEO, el comité directivo, los líderes de la compañía, tienen que saber el valor de la data, ¿de acuerdo? Y un rol importante en los líderes de los equipos de Data Analytics es ese, hacer entender el valor que tiene la data. Segundo, tienen que entender también el otro lado, ¿ya? Tanto los gerentes de línea como los CEOs, ustedes compiten por recursos. La inversión, el dinero es un recurso escaso. Y los comités directivos y los CEOs tenemos que decidir dónde colocar los recursos para que los directorios lo prueben, ¿no? Entonces, en esta competencia por los recursos, el que va a demostrar que produce más valor es el que va a obtener más recursos. Entonces, cuando ustedes le dicen no hay plata, no hay recursos, reduce equipo o no te aprueban los equipos, no es que el CEO sea mala gente, es porque están compitiendo frente a un recurso escaso con muchas otras necesidades. Entonces imagínense, en el caso de Farmacia Peruana, para hacer el ejemplo claro, entre abrir una botica que va a vender X y tiene un retorno ya más conocido y esa misma inversión colocarla en, digamos, un squad de data, ¿cuál es la decisión adecuada? Ambos tienen que presentar en una justa competencia quién va a producir más resultados. Entonces, en la medida que los resultados sean más etéreos, en la medida que los resultados sean, oye, es que vas a poder tomar mejores decisiones, ¿qué decisiones? So what? Como dice Lenin. ¿Y qué? Entonces, el segundo consejo sería ese, demostrar cuánto va a rendir la inversión. Tercero, muchachos, tengan cuidado con los ejercicios intelectualmente interesantes. Porque, claro, los equipos de data, Luchito se ríe porque se ha enfrentado a esa frase, se la fuman, como dice Leneke. O sea, hay cosas bacanes, pues, ¿no? O sea, vamos a probar con inteligencia artificial, oye, vamos a probar esta nueva, voy a hacer mi propio modelo. Qué bacán tener tu propio modelo, pero la compañía de pronto no está en el momento en el que puede invertir en que tú te diviertas haciendo un nuevo modelo, en experimentar. Entonces, entiendan bien un poco con empatía en qué estado está la pelea por los recursos para que ustedes puedan obtener. Y finalmente, muestren resultados. En la medida que muestren resultados, se ganan la confianza y con eso también se ganan más recursos. Para sumar, no repetir, totalmente de acuerdo contigo, entiendan el negocio en el que están. En esa medida en que ustedes entiendan el negocio en el que están, van a poder sumar y tener esas conversaciones que dice Edmundo. Es fundamental. No es solamente conocer de tecnología, de data, pueden ser los mejores, pero si no entiendes el negocio en el que estás, va a ser muy difícil que puedas demostrar y hacer ese análisis de valor para saber si invierten en abrir una nueva tienda o en invertir en tecnología, ¿no? Desde el lado del directorio, ¿cómo engancharlos más o cómo estén encima? Yo te diría que lo dijiste hace un rato, capacitación. Capacitación y capacitación con casos que muestren el valor de hacer la inversión en analítica, en inteligencia artificial. Es fundamental y la capacitación puede ser inclusive interna, ¿no? O sea, llamar al equipo, invitarlos al directorio, nosotros que estamos sentados ahí de alguna manera, y tú lo has hecho también en uno de tus directorios, promover dentro del directorio el tema y que lo entiendan cada vez más, y en esa medida pues se va a entender mucho más la importancia de estas inversiones, ¿no? Lineker comenzó diciendo entiendan el negocio en el que están, y yo les quiero recomendar además entiendan el negocio en el que no están. El mundo cambia a una velocidad brutal.
¿ya? Cuando apareció Rappi, todo el mundo me decía, el negocio de Rappi es un negocio de delivery. A mí me parecía que no era, pero no lo terminaba de entender. Al poco tiempo todos entendimos que el negocio de Rappi era un negocio de data. El negocio de Facebook perdía plata como en la guerra, pero sin embargo levantaba capital y ganaba valor de mercado. Hasta que un día todos se dieron cuenta de que el negocio de Facebook era un negocio de data, ¿sí? Todos los que usaban Facebook, yo nunca usé Facebook, es autopropaganda, todos autorizaban a que la foto que colgaban en Facebook, el dueño de la foto fuera Facebook y nadie se da cuenta. Y Facebook vende campañas hasta de turismo porque sabe las fotos, dónde tomaron, qué día, qué fecha, con quién estaban y ya saben cuándo se van de viaje y con quién. Miren los negocios donde no están. Hay una cantidad de oportunidades de aprender de todas estas nuevas tendencias y todas estas nuevas formas de hacer negocio. Las redes sociales, ¿de qué se tratan? De data. Antes la data era de hechos históricos, de cosas concretas. Hoy la data se trata también de comportamiento, hábitos de consumo. Yo el año pasado me metí a un curso de inteligencia artificial a pesar que yo estaba seguro que sabía inteligencia artificial, ¿ya? Y me metí a un curso en la Universidad de Texas y terminé el curso espectacular este año y llegué como al mes de agosto y entré a un panel de no sé qué cosa y me di cuenta que lo que había aprendido hasta enero ya se había desactualizado. No paren de aprender. Yo paso una gran cantidad de mi tiempo para poder generarle valor a las empresas con las que trabajo y creo que eso es algo en lo cual coincidimos con Lineker. Si tú no le generas valor a la empresa con la cual trabajas, menos en este rol de directorios, donde no es como que uno es un colaborador permanente, de una relación a largo plazo, ¿no? Uno tiene que seguir ganando valor y para eso tiene que seguir aprendiendo. Y eso es una parte importantísima. Y quiero dejarlo con un último punto, una recomendación. Una de mis películas favoritas se llama Moneyball, el juego del dinero, que es esta película con Brad Pitt sobre el béisbol. Se trata sobre data. La película se trata sobre data y cómo utilizando la data cambió por concepto la forma en que se practica el deporte más querido y más visto en Estados Unidos. Se las recomiendo. Y lo que se han olvidado es qué recomendaciones le dan a la empresa que todavía no está impulsando esta disciplina. Tenemos 1 minuto cada uno. Gente. La recomendación es inviertan en personas y en su capacitación. Exacto. Hoy hablamos de transformación digital, transformación empresarial. Las dos cosas más importantes que existen para poder hacer transformación se llaman información y personas. Inviertan en gente. De acuerdo. Lineker. Amén. Amén, O sea, sí. Gente, talento. Sí, y estamos alineados. Total y absolutamente Perfecto. alineados, ¿no? Edmundo, justo estamos perfectos en tiempo. Adicional a eso, creo que es lo que no se mide, no se gestiona. Exacto, Es decir, medir. las empresas somos gestión y si quieres ser exitoso, tienes que medir lo que haces. Perfecto, gracias. Yo creo que para cerrar, simplemente es saber que este tema es un proceso, toda transformación es un proceso cultural. Y qué mejor que impulsarlo top-down, desde el directorio, que estamos aquí directores muy involucrados en el tema de data en las empresas donde participamos, desde los CEOs como Edmundo, que también impulsan este proceso. Así es que adelante a perseverar, porque no es fácil. Lo decía un amigo, hay que ir transitando en el camino para poder lograr los objetivos que queremos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Mirta Lineker, Álvaro y Edmundo. Ronda de aplausos.